Hola, soy María Amparo y hoy deseo darte una mirada desde el Ho'oponopono de la famosa, extraordinaria y concurrida película Intensamente 2, porque a través de ella destacan de forma didáctica y pedagógica el conocimiento que tienen sobre la mente humana y su funcionamiento en la vida del ser humano. Ya lo había mencionado en algunos videos anteriores sobre el Ho'oponopono. El peligro radica en que a través del mundo del entretenimiento nos están vendiendo la idea de que es lo mismo un estado emocional que una emoción. En este caso ingresan a la vida de Reilly tres estados emocionales, como son la ansiedad, el aburrimiento y la nostalgia, que solo aparecen dos oportunidades, pero ahí está, y las emociones de la envidia y la vergüenza. Donde los espectadores debemos estar atentos es en los aspectos que de forma sutil quieren normalizar. Nos muestran a Riley teniendo un ataque de ansiedad, ilustrando cómo la ansiedad puede aparecer de manera intensa y abrumadora, especialmente en adolescentes y niños que están pasando por cambios significativos. Y esto me da dos miradas. La primera, que presentan la ansiedad como algo positivo en el crecimiento de un joven y que forma parte de la vida del ser humano, cuando la ansiedad es un estado emocional que genera una respuesta del cuerpo a situaciones extremas de estrés o peligro, y es un indicador de que existen aspectos emocionales y mentales que pueden aparecer sin una razón clara y afectar el bienestar general del joven o de la persona que lo esté sufriendo. De igual forma, es vista como una reacción debilitante que se experimenta cuando se está excesivamente preocupado o nervioso por algo que aún no ha pasado o que podría pasar a futuro. Lo que algunos desconocen es que la ansiedad también es una enfermedad mental que ha venido en aumento desde la pasada pandemia y es una expresión del desequilibrio interior en el ser humano que requiere ser atendido. El segundo aspecto que deseo que ustedes piensen un poquito más es que, y que es aún más sigiloso en la película, es el segundo estado emocional llamado aburrimiento, donde nos muestran a un joven flaco y desgarbado tendido todo el tiempo en un sofá revisando su celular. Y muchas personas pueden pensar, sí, así es mi hijo, pero ahí mismo les estamos colocando una etiqueta. Este estado determinista olvida que no todos los adolescentes están desmotivados o faltas de interés o de compromiso. El aburrimiento es un estado emocional que se caracteriza por la falta de motivación o interés en el entorno o en las actividades que se están realizando, y lo puede experimentar cualquier ser humano sin distinción de edad o etapa en la vida en la que se encuentra y se manifiesta de forma pasiva o de rechazo. En conclusión, las emociones son intensas y de corta duración. Por algo la peli se llama Intensamente. Surgen cuando tienen un detonante específico, generan cambios físicos, cognitivos y conductuales, mientras que los estados emocionales son más sutiles y duraderos y en algunas ocasiones pueden carecer de un detonante definido y también presentan cambios físicos, cognitivos y conductuales más sutiles que se asocian con una sensación o un sentimiento en particular. Algunos ejemplos de estos estados emocionales pueden ser el nerviosismo, la apatía, la tensión. Existen muchos porque los seres humanos vivimos en estados emocionales. ¿Cuál es el peligro? Quedarnos en el exceso de alguno. En otras palabras, las emociones son como las olas del mar, intensas, suben y bajan rápidamente y son esenciales en nuestra vida. Los estados emocionales son como la corriente marina, menos intensos, pero pueden persistir por más tiempo y causar mayor daño por ser variables y transitorios. Es importante tener clara la diferencia entre emoción y estado emocional para comprender nuestra experiencia humana y poderlos gestionar de manera efectiva que promueva el bienestar mental y emocional. Por esto debemos dudar, preguntarnos y cuestionar cuál es en realidad el mensaje que nos aporta la película. Debemos verla, claro que sí, disfrutarla y pero estar informados de su contenido. Ahora, desde la perspectiva del Ho'oponopono, solo existen dos emociones, que son el amor y el miedo. Las demás emociones se derivan de estas.
Como puedes ver en la película, alegría se deriva del amor y es la que tiene toda la carga posibilitante para no dejar caer a Riley. Al miedo casi ni lo mencionan, pero colocan a tristeza como el opuesto a la alegría, aunque haya hecho buen equipo con la alegría, no es su oponente. El oponente del amor o de la alegría es el miedo, ese miedo que bloquea. En cuanto a los estados emocionales, el Ho'oponopono presenta soluciones específicas. Ustedes saben que a mí me gusta hablar de soluciones, no de problemas. Los problemas están ahí para que nosotros los miremos y los abordemos. Entonces les voy a presentar una serie de soluciones que nos da el Ho'oponopono. La primera es que nos invita a vivir presentes para evitar caer en estos bucles emocionales que desestabilizan y desequilibran la vida. Segundo, practicar Ho'oponopono de forma consistente para obtener la inspiración divina y ante su presencia cualquier situación negativa comience a diluirse. Tercero, reducir en nuestra vida los estímulos externos tales como el consumo de noticieros, de personas que promuevan situaciones negativas, disminuir el acceso a redes sociales, a todo aquello que nos llene de angustia, que nos llene de tristeza, que nos vaya sacando de la estabilidad y del equilibrio del cual nosotros hemos sido portadores desde que nacimos, porque eso forma parte de nuestra esencia. Cuarto, promover el contacto consigo mismo, con la naturaleza, escuchar música relajante, practicar yoga, respiración consciente, entre otras. Quinto, y tal vez la más importante, por eso la dejé de última, ser 100% responsables de nuestra vida, teniendo claro tanto las emociones como los estados emocionales, porque ellos forman parte de nuestra vida. Tener claridad de sus conceptos, de qué son, de para qué nos sirven, de cómo nos posibilitan. Y también cuando nosotros vivimos en exceso en ellos, qué daño van causando en nuestra vida. Teniendo los conceptos claros, accedes a tu grandiosa mente y puedes vivir la vida de tus sueños. Te animo para que inicies este viaje personal de sanación y de transformación interior. En la descripción del video te dejo un correo electrónico donde puedes dejarme tus preguntas y tus comentarios y un número de WhatsApp para el mismo fin. Suscríbete si aún no lo has hecho y comparte este material si consideras que puede ser de utilidad para otras personas. Recuerda, conquístate día a día y brilla. Nos vemos muy pronto. Y de esto tengo una segunda edición, que si te gustó la primera, creo que la segunda te va a gustar aún más. Nos vemos muy pronto.